Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. En el valle de las sombras. Jesús me acompaña. Cuando animo a mis hermanos. Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra. Jesús me acompaña. Hasta el final. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí brillaba. Que tú a través de ella hablabas, y un camino me mostrabas. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Canten con alegría a Dios nuestro defensor, toquen las trompetas para la fiesta del Señor. Canten con alegría y una profunda gratitud al Dios que puede darle la eterna salvación, la eterna salvación, la eterna salvación. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya la ya, la ya la ya, la ya la ya.
poderosa, anuncien a todo el mundo cómo está viva su gloria, cómo está viva su gloria, cómo está viva su gloria. Preparen el camino, para el rey de Israel, preparen el camino, para su nuevo rey. Preparen el camino, para el rey de Israel, preparen el camino, para su nuevo rey. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Contigo quiero vivir, contigo quiero vivir.
acompaña hasta el final. Animal. Tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra Jesús me acompaña hasta el final. Y en el valle de las sombras Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos Jesús me acompaña. Yo predico su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí brillaba. Que tú a través de ella hablabas y el camino me mostraba. Y en el valle de las sombras Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos Jesús me acompaña. Yo predico su palabra Jesús me acompaña hasta el final. Cuando predico su palabra Jesús me acompaña hasta el final. Muy buena noche para todos. Buena tarde, noche ya. Aquí en Colombia son las 6:29 de la tarde. Ya está entrando la noche aquí en Colombia, en la ciudad de Villavicencio, Meta. Muy buena tarde para todos. Voy a revisar que tenga buen audio. A ver, a ver. Muy buena noche. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, hoy tengo en Zoom solamente a Vilma Clarisa. Me imagino que de pronto van entrando más tarde los demás. Muy buena tarde, Vilma. También tengo por Facebook a Juan Carlos Díaz, que está en Villanueva Casanare. Muy buena tarde, Juan Carlos. También tengo a Camila Andrea Alvarado, que me imagino que estás en Paraguay. Espero te esté yendo muy bien allá, Camila. Bendiciones para ti y para tus compañeros que están allá de misioneros en estos días. Wilfredo Giral, también muy buena tarde, noche ya, bienvenido para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo de la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Ya estamos casi por terminar. Y pues voy a iniciar con una oración.
Esto, espero no, me tocó colocar un ventilador aquí a mi lado porque es que el calor, el bochorno que está haciendo hoy aquí en Villavicencio está tenaz. Entonces, vamos a ver si puedo con esto. Bueno, voy a iniciar con una oración y arrancamos. Buen Dios, buen Señor, santo y amado Padre que estás en los cielos, que reinas y gobiernas por los siglos de los siglos. Todo honor, toda honra, toda la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, sean siempre para ti, para tu hermoso nombre, Dios, para tu hermoso reino, Padre mío. Gracias, Dios, por esta noche que ya está comenzando, Santísimo Dios, por tu guía y tu compañía el día de hoy. Bendito seas tú siempre porque nos mantienes siempre fieles y leales a ti, Santísimo Rey. Dios amado, te ruego por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo y me des mucha sabiduría, conocimiento, Dios, para poder expresarme y brindar un mensaje claro y sincero a cada una de las personas que están conectadas y las que van a ver esta prédica más tarde, Señor. Gracias, Dios, por ello, Padre mío. Te ruego por favor llegues al corazón de cada uno de las personas que están hoy, Señor, y podamos aplicar tu palabra y tu verdad, Señor, en nuestra vida, en lo que resta esta semana, Padre. Gracias, Dios, te doy, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. Ángel Hernández, muy buena tarde, noche ya. Bienvenido a la reunión. Les voy a pedir el favor de que me acompañen entonces a la carta, a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Yo esta serie la he titulado El valor de confiar en Él. Y el día de hoy le puse un subtítulo a esta prédica que se llama El plan salvador de Cristo. Entonces, les ruego por favor me acompañen a primera de Pedro capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer lo que resta del capítulo 3 y vamos a tocar los dos primeros versículos del capítulo 4. ¿Listo? Bueno, voy a compartir la Biblia para el que de pronto no la tenga ahí. Busco la escritura, primera de Pedro 3, 17. Listo, ya la tengo. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí va. Bueno, aquí tenemos la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Yo voy a leer una nueva versión internacional. Pongámoslo en la versión internacional. Aquí está la nueva versión internacional. Bueno, la escritura dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Versículo 19. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Versículo 21. La cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahora veamos los dos primeros versículos del capítulo 4. Ahí dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Versículo 2. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ok, bueno, entonces vamos a
analizar esos versículos. Y bueno, para ponerlos un poco más en contexto, esta última parte del capítulo 3 está está estrechamente relacionada con la primera parte del capítulo 4. Además, recordemos que esto es una carta, ¿no? Lo que pasa es que en la Biblia se dividió por capítulos para una mejor comprensión y lectura, pero estamos hablando de una carta que se va escribiendo de corrido. Entonces, por eso, estos últimos versículos del capítulo 3 tienen una estrecha relación con los dos primeros del capítulo 4 y obviamente pues en el capítulo 4 se desarrolla todo, se desarrolla un poco más la idea. Bueno, para efectos de practicidad, hoy analizaremos hasta donde alcancemos. Y en 8 días complementamos con el capítulo 4. Para dar inicio entonces al estudio del capítulo 4, entonces hoy les voy a pedir el favor de que hoy estén muy concentrados, porque vamos a ver muchas escrituras y en 8 días también vamos a ver muchas escrituras. Entonces, por favor, estemos concentrados para poder analizar bien lo que vamos a ver hoy acerca de estas escrituras. Entonces, con sus Biblias en mano, su libreta de apuntes y su esfero, su lápiz para que anoten. Les voy a recordar nuevamente que esta carta, la primera carta de Pedro y la siguiente, que es la segunda carta de Pedro, fueron escritas porque los destinatarios estaban sufriendo penalidades de diversa intensidad a causa de injurias que les estaban haciendo, a causa de calumnias, ¿sí? A causa de un trato injusto que estaban recibiendo por parte inicialmente de los judíos, pero luego también de Roma y de Grecia y de otras poblaciones donde ellos se encontraban. Como les decía hace 8 días, al cristiano en esa época se le injuriaba diciendo que eran caníbales, que comían gente, que comían bebés, que eran borrachos, que eran adúlteros, que cometían orgías, promiscuidad. Bueno, los calumniaban de muchas maneras y por esa razón eran castigados y por esa razón eran llevados a juicio y por eso es que, perdón, por eso es que Pedro escribe esta carta. Ay, gracias, amor. Bueno, entonces sufrían un trato injusto y también estaban enfrentando a falsos maestros y a falsas doctrinas. Por eso también está escrita esta carta y la segunda carta de Pedro. Porque además de lo que estaban enfrentando a causa de las calumnias de las otras personas, de los no creyentes, también estaban enfrentándose a falsos maestros y a falsas doctrinas que estaban siempre presentes para destruir a la iglesia. Estas falsas doctrinas salen para destruir a la iglesia o dividirla. Entonces lo que hace Pedro es animarlos a permanecer firmes en la fe. Lo que hace Pedro es motivarlos a que estén firmes en esa fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces, recuerden que a Satanás le conviene que existan muchas doctrinas en el mundo y que existan muchos mensajes que difieren unos de otros. Por esa razón existen muchas iglesias y por esa razón existen muchas doctrinas. Pero no todas son verdaderas. Y no con eso estoy queriendo decir que solo la Iglesia de Cristo Internacional es la única que posee la verdad de Dios. Pero sí es real que afuera en el mundo hay muchas falsas doctrinas. Esto me hace recordar una anécdota con mi suegro. Mi suegro recién bautizado, bueno, yo le pedí permiso a él para poder hablar de esto. Mi suegro recién bautizado sintió una profunda necesidad de conocer más de Dios, pero yo me comencé a preocupar cuando lo vi que él empezó a escuchar toda clase de predicadores en YouTube, a escuchar muchos mensajes de otras denominaciones,
Algunos con un mensaje claro y sincero, pero otros con una falsa doctrina. Cuando hablé con él y le presenté lo que Dios esperaba de su comunión con él, o sea, lo que Dios esperaba de la comunión de mi suegro con Dios, mi suegro rectificó y en muchas ocasiones él me pregunta o me muestra por uno u otro predicador de ciertas congregaciones, me pregunta si es buen mensaje, si es sano o no. Yo lo que hago generalmente es invitarlo para que escuche prédicas de evangelistas de la Iglesia de Cristo Internacional, como Luis Miguel Valenzuela, como Orlando Rocha, como Gilberto Ramírez, entre otros que hay aquí en la Iglesia de Cristo. Pero siempre estoy muy pendiente de que él oiga predicadores de otras denominaciones, pero con un mensaje sincero. Y la verdad que mi suegro ya la tiene clara. Eso sí es importante resaltarlo, que él ya lo tiene claro. Pero vean, lo importante y sobre todo, vean, lo importante de este tema, y sobre todo si estás recién bautizado o llevas menos de 2 años en la fe, es que primero te enfoques en escudriñar las escrituras a la luz del Espíritu Santo y que tengas cuidado con cuanto pastor y con cuanto predicador aparece en las redes sociales. Entonces, primero debemos fortalecerlos en la iglesia que nos brindó la verdad antes de salir a buscar doctrinas que suplan nuestros deseos y nuestras pasiones, porque lo que puede pasar es que nos podemos perder, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas prédicas hablo del gnosticismo. Pues lo hablo con mucha frecuencia porque sé y conozco de discípulos que ya no son de Cristo, sino que se han vuelto gnósticos. He tratado de ayudar a algunos, pero es una filosofía, es una doctrina que se mete en la mente del cristiano que no tiene convicciones firmes. Y así como ese gnosticismo se meten muchas otras, hay muchísimas. Y esto ocurrió porque antes de salir a enfrentar estas ideologías, estos discípulos, antes de salir a enfrentar estas filosofías y estas doctrinas, no profundizaron en su relación con Dios, en su conocimiento de la verdad, en su conocimiento de Jesús. Y luego al enfrentarse a estas falsas doctrinas, muchos cristianos claudican y pueden perder su salvación. Entonces, por eso quiero comentarles acerca de este últimos versículos del capítulo 3 de Pedro, que no es solamente una motivación a dar cuentas de nuestra fe y de nuestra esperanza, sino de saber enfrentarnos a tantas falsas doctrinas que hay. Voy a colocar un ejemplo. En la ICI, la Iglesia de Cristo Internacional, enseñamos a confesar pecados los unos a los otros y enseñamos a orar los unos por los otros. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque eso dice la Biblia. Eso está escrito en Santiago capítulo 5, versículo 16, que dice orar los unos por los otros. También lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9. Ahí también encontramos el orar los unos por los otros. Lo encontramos en Proverbios 28, 13. Lo encontramos en Levítico, capítulo 5, versículo 5 también. Lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Estas escrituras que acabo de dar, por dar unos ejemplos, porque hay casos en la Biblia, como en el libro de Josué, donde algunos hombres murieron por encubrir su pecado al pueblo y al final murieron en vergüenza delante del pueblo, luego de conocerse la verdad. Voy a leerles un poco de ese caso. Es el caso de Acán. Está en el libro de Josué, en el capítulo 7. Por favor, acompáñenme a Josué, capítulo 7. Gilberto Londoño, muy buena noche. Oyeyinka Oyogunle, muy buena noche. Mercedes Pardo Sabogal. Oyeyinka, yo creo que estás como en África. De pronto creo que es de allá que nos acompañas. ¿Me puedes escribir si es? Ángel González, Eurípides Muñoz, muy buena noche, Euro. Me place tenerte por acá. Francisco Vélez, muy buena noche. Marlene Ruiz, también muy buena noche. Bueno, entonces vamos a ir a Josué. Josué capítulo 7. Lo voy a leer de esta. Dice Josué capítulo 7.
Esto, lo que estoy tratando de hacer acá es empezarlos a poner un ejemplo acerca de lo que pasa cuando nosotros no conocemos la Biblia. Como les decía, hay congregaciones que instan o animan a los discípulos o a los creyentes a que no se le debe confesar pecado a otra persona, sino a Dios. Y yo lo que estoy tratando de decir es que debo conocer muy bien la Biblia. La Biblia me habla de que debo confesar mi pecado. Dice ahí los unos a los otros, ¿sí? Y veamos lo que pasó en Josué capítulo 7. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces resulta que aquí en este capítulo 7 de Josué, Dios ya estaba entregándole a todo el pueblo de Israel, por medio de Josué, la tierra prometida. Tenían que ir a destruir ciertos pueblos y destruir todo lo que había en ellos. No podían tomar nada para sí, o esa fue la primera orden que dio Dios. En el versículo 2 dice, después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El. Y les dijo, subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué que no suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, los cuales los de Jai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Entonces aquí Israel sufre su primera derrota después de que Dios les comenzó a entregar a las otras naciones, a los otros pueblos de Canaán para ellos poder tomar la tierra prometida, y aquí sufren su primera derrota. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel. Y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé también. Han tomado algo del anatema y hasta lo han robado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por tribus, la tribu de Jehová señale, que Jehová señale, se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Está duro, ¿no? Veamos a ver qué pasó.
Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá y fue designada la familia de Será. Luego hizo que se acercaran las familias de los de Será y fue designado Zabdí. Hizo acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanzas y declárame, o confiésame, dice otras versiones, o confiésame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Versículo 22. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y en efecto, todo estaba escondido en su tienda y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Allí le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Porque a causa de ese pecado que cometió Acán y que no confesó, recuerde que murieron 36 hombres. Dice ahí, allí le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en ese día, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Después de apedrearlos, sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, cuando a ti te digan en una congregación o en algún lugar, no, es que tú no debes confesarle los pecados a otro. Bueno, ya te mencioné algunas escrituras que están en Romanos, en Levítico, en Proverbios, en Primera de Juan, en Santiago, que hablan completamente lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque hay congregaciones que están empeñadas en enseñar algo completamente contradictorio a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando yo les digo en una escritura de confesar el pecado, no se trata de andar contando toda nuestra vida íntima a todo el mundo. Ahí sí hay que tener cuidado con eso. Por esa razón se escogen o uno escoge a ciertas personas que consideramos discipuladores y en quienes confiamos y contamos con toda su discreción para poder hablar de nuestro pecado y pedir que oren por nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero si no la conoces y vas a buscar otro mensaje en otro lugar sin estar firme en lo fundamental, créeme, te vas a perder y tu alma también. Y puede que hasta arrastres con tu familia en esa perdición. Lo hablábamos el domingo en el servicio, como el que construye una gran torre, una gran edificación, y si no la construyó bien, se puede venir abajo y puede causarle un gran daño a los que estén alrededor. Y por esa razón, Pedro escribió estas cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, para cuidar el corazón y la salvación de los creyentes que estaban expuestas a nuevas falsas doctrinas y a calumnias, a sufrimientos y a injurias. Y en los versículos de hoy, iniciando en el versículo 7 de primera de Pedro 3, donde dice que más vale sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y de eso sabe mucho Jesús, porque Jesús fue el justo
que fue entregado por los injustos. Lo primero que me impacta del carácter de Jesús es su obediencia a los mandatos de Dios. Jesús cumplió todo lo que Dios le ordenó, aún en contra de su propia voluntad, o por lo menos así lo asegura el Evangelio de San Mateo. Por favor, acompáñenme a San Mateo capítulo 26. San Mateo 26 o Mateo 26. Mateo capítulo 26. Denis Piñeros, que nos ve desde Puerto Gaitán, muy buena noche. Nora Martínez desde Acacias, muy buena noche también. Está, bueno, a Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice, unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Y más adelante en el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y aún en el versículo 44 volvió por tercera vez y oró de la misma manera con las mismas palabras. Jesús es un hombre que se negó a sí mismo por obedecer a Dios y lo obedeció en todo. ¿Sí? Y créame que Dios no es un Dios complicado. De hecho, Dios es muy sencillo. En Él está toda la esencia. Y Dios no es un Dios complicado. Hay un tema que es en la teología se estudia mucho, que se llama la simplicidad de Dios. ¿Y qué es la simplicidad de Dios? Pues no es nada más que Dios no cambia. Dios es uno solo. Por eso es que cuando Dios llamó a Moisés allá en el monte para que fuera a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, recuerden que Moisés se dio cuenta fue porque vio una zarza que ardía, prendía fuego esta zarza, pero la zarza no se consumía. Al punto a lo que yo quiero llegar es que Dios no es complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo así, algo que se consume, se necesita un combustible y algo que queme ese combustible. Cuando tú coges y prendes una hoguera y a la hoguera le colocas a ramas o zarzas o troncos o lo que tú quieras, esta se prende y se consume y se transforma, cambia y se convierte en cenizas. Lo que impactó a Moisés era que la zarza no se consumía y no cambiaba. Y no cambiaba porque Dios estaba allí. Así es sencillo. Dios no cambia. Y cuando Moisés le preguntó y le dijo, ¿cómo les voy a decir a los israelitas o qué nombre les voy a decir? ¿Eres tú? ¿Qué nombre? ¿Cómo te llamas? Y Dios simplemente le dice, yo soy el que soy. No le busques complejidad a Dios. Es Dios y punto. Entonces, no es otra cosa que un Dios no cambiante. Dios es siempre el mismo, sencillo. ¿Es o no es? Dios no es ambiguo como nosotros. Dios no piensa un día una cosa y al otro día otra. Es uno solo y su mensaje es muy claro. ¿Para qué nos complicamos buscando falsas doctrinas, buscando cosas redundantes, cosas rebuscadas, cuando la respuesta tú mismo, tú, la tienes en la Biblia? Ve y estúdiala. Dios ya te dio su Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos?
Además del Espíritu Santo, ¿qué más necesito yo para entender la palabra de Dios? Si también tengo la Biblia. No necesito nada más. Ya lo tienes todo. Tienes la Biblia y tienes el Espíritu Santo que te da a entender todo. Y Pedro está motivando y animando a los discípulos en estas cartas a no dejarse engañar, a aprender del mejor de Jesús, ¿sí? A aprender del mejor de Jesús. Eso era lo que pretendía hacer Pedro en estas cartas. No aprendas de mí. No aprendas de esos famosos pastores que hay en las redes sociales. Aprende de Jesús mismo. Los predicadores somos meramente un parlante, como lo he dicho algunas veces. Somos profetas de Dios. Recuerda que la palabra profeta significa mensajero. Eso somos, mensajeros, voceadores de la palabra, del evangelio. Como esos voceadores de prensa que antes habían en las esquinas y en los semáforos, no sé si ustedes se acuerdan, que ellos solo voceaban los titulares de la noticia para que las personas se interesaran y compraran el diario y así pudieran enterarse en profundidad de la noticia. Entonces yo soy un profeta, soy un mensajero, soy un voceador. Luego que termine esta prédica, ve y escudriña a profundidad la noticia completa del titular que te estoy dando en esta prédica y aprende del mejor de Jesús, no de mí. Soy un hombre pecador, pero generalmente el ser humano está vendido al pecado a causa de su naturaleza humana. Constantemente pecamos. Hace 8 días estuvo mi jefe, me visitó en la ruta, me evaluó, me fue muy bien, pero al final de la evaluación me dijo: Carlos, hay algo que tus compañeros han aprendido de ti y no es algo bueno. Cuando ella me dijo eso, ¿y cómo así? O sea, no entiendo. Ella me decía, claro, cuando escribes en el grupo del WhatsApp algo que no conviene, tú borras los mensajes y no dejas que uno lea. Y tus compañeros se han aprendido eso de ti. Entonces tus compañeros aprenden eso malo y no aprenden lo bueno. Y es curioso porque para una persona a veces le es más fácil aprender a hacer lo malo que aprender a hacer lo bueno. ¿Sí? Y me pregunto yo, ¿por qué aprenden lo malo de mí y no lo bueno? ¿Puede ser que yo no tenga nada bueno? Pues entonces no aprendan de mí. No aprendan de esos predicadores famosos que hay en las redes sociales, Cash Luna, Dante Gebel, María Luisa Piraquive, Marcos Vidal o de tantos pastores famosos que hay. ¿Sí? Apenas la persona empieza a escuchar a algunos de estos predicadores, y lo he visto en algunos cristianos, se comienzan a idealizar a esos pastores o a esos predicadores. Y para estos creyentes, la palabra de esos predicadores se vuelve mandato, se vuelve ley. ¿Sí? La invitación de Pedro es a escuchar el mensaje de Jesús y a que en oración vayan a Dios y se den cuenta si el titular que todos esos predicadores vocean es real. Lo que hace Pedro acá es invitar a que no coman entero y obedezcan la palabra como lo hizo Jesús. ¿Sí? Y voy a volver a leer la escritura de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice
Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y Jesús se preparó para llevar a cabo su misión a cabalidad y obedecer en todo a Dios. Y les voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Jesús, después de bautizarse, que eso lo pueden ver en el capítulo 3 de Mateo, el capítulo anterior al que acabamos de leer, Jesús no salió como un loquito a enfrentarse al diablo, a enfrentarse al mundo y a cumplir su misión sin prepararse primero. Este hombre tomó 40 días y 40 noches, además del tiempo que ya había tenido antes de su bautismo. Y al final vino el diablo y lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? Pues nada más y nada menos que con las mismas escrituras. Es que el diablo se las conoce. Él se conoce muy bien la Biblia. ¿Y tú? ¿Y tú la conoces bien? ¿Cómo vas a responder por tu fe? ¿Cómo vas a responder por tu esperanza? Un gnóstico se conoce muy bien la Biblia. Un mormón se conoce muy bien la Biblia. Un testigo de Jehová se conoce muy bien la Biblia, aunque la utilizan a su manera y conveniencia. Convencen y convencen a muchos, porque muchos se quedan con lo que enseña su predicador de cabecera y no escudriñan. A mí me preocupan un poco los devocionales o los estudios o las prédicas que algunos discípulos o algunas discípulas dan, porque aunque enseñan lo que está en la Biblia, su enfoque lo llevan a lo material, al materialismo. Su enfoque lo están llevando al mundo, a las bendiciones y riquezas materiales. Eso me preocupa. Lo enfocan en la añadidura y no en el reino de Dios. Cuidado con eso. Así nació la doctrina de la prosperidad que abunda en muchas denominaciones cristianas hoy en día. En Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 31, Mateo 6:31 dice: Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que
No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Y para muchas personas es muy difícil comprender el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento, porque inicia con algo tan sencillo y que al final es difícil de comprender. Lo que Pedro presenta es que, aun cuando el cristiano se vea obligado a sufrir injustamente por su fe, no está haciendo más que correr el mismo camino que corrió su Señor y su Salvador Jesús. Porque basta a un discípulo ser como su maestro, o por lo menos eso decía Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 23. No es necesario que vayan, pues lo pueden anotar. Dice ahí, Mateo 10, 23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? El cristiano que sufre debe siempre recordar que tiene un Señor que sufrió primero injustamente por causa de salvar lo que él ama, o sea, a todos nosotros. En el reducido espacio de estos versículos de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17, si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Estos dos versículos incluyen las cosas más profundas que se pueden decir acerca de la obra de Cristo. Lo más importante es que por ese sufrimiento, por ese sacrificio, es que somos salvos. Y por ese sufrimiento y por ese sacrificio es que se están salvando miles y millones de personas. Y miles y millones de personas estamos llegando a los pies de Dios. Para ir concluyendo la parte de hoy, voy a sacar unas conclusiones. La primera conclusión, que la obra de Cristo fue única y no se puede repetir. Cristo murió una vez por todas, por los pecados, por todos los pecados. El Nuevo Testamento dice esto con mucha frecuencia, de que Jesús murió una vez y por todas por los pecados. Eso lo podemos encontrar en Romanos 6, versículo 10, en Hebreos capítulo 7, versículo 27, en Hebreos capítulo 9, versículo 28, en Hebreos capítulo 10, versículo 10. El Nuevo Testamento está totalmente seguro de que algo maravilloso sucedió en la cruz, que no ha de suceder nunca más. No hay más oportunidades. Y el que esté esperando al Mesías, pues se quedará esperando, porque cuando Él venga ya viene es a recoger su remanente. Si Dios golpeó en la puerta de tu vida, yo te animo a que le abras, que lo dejes entrar, ya que difícilmente habrá otra oportunidad, porque nosotros no somos dueños de nuestra vida y no sabemos qué nos sucederá mañana o más tarde. Yo no sé qué me pueda suceder en un par de horas. Además, que en esa cruz el pecado fue derrotado definitivamente. Dios trató en la cruz con el pecado humano de manera adecuada. Y trató los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. ¿Ok? Segunda conclusión. El sacrificio fue realizado de una vez por todas, una única vez, por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado.
Esto, como les decía, se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento. Y acuérdense que lo que se repite con mucha frecuencia es porque es muy importante. Resulta que en la traducción griega del Antiguo Testamento, la frase regular para una ofrenda por el pecado es un sacrificio de sangre. O sea, dar muerte a algo o a alguien por la culpa del que pecó y ese pecador no muera. Como por ejemplo, en Levítico capítulo 4, en Levítico capítulo 5 y en Levítico capítulo 6, se enseñaba que si un sacerdote, si el pueblo o una persona pecaba, debía llevar un animal y sacrificarlo, derramar su sangre en expiación por su pecado. O sea, Pedro afirma que la muerte de Cristo es el sacrificio que expía el pecado de la humanidad, pero que a diferencia de los sacrificios del antiguo pacto, se podía sacrificar, que en los del antiguo pacto, se podía sacrificar cada vez que una persona pecaba. Entonces ellos se acostumbraron a sacrificar animales con frecuencia. Y la intención era que cada día las personas pecaran menos para no tener que sacrificar y derramar más sangre. En el caso de Jesús, es una ofrenda, es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Imagínate tú tratando de crucificar a Jesús todos los días con nuestro pecado. Por eso es que un cristiano, cuando se bautiza, empieza a vivir una nueva vida, procurando pecar menos cada día. Y no como el pueblo en el antiguo pacto, que no le importaba pecar cada día más, porque al final de cuentas, pues podían llevar un animal y sacrificarlo, derramar la sangre de ese ser vivo a causa de su pecado. Entonces podemos asegurar que el pecado es lo que interrumpe la relación que debe existir entre Dios y el hombre y la humanidad. Por esa razón decimos que toda la humanidad somos hijos creados de Dios. Toda la humanidad. Somos hijos creados de Dios como creación. Como una planta, como un pez, como un animal. Pero eso no nos hace verdaderos hijos de Dios, ni parte en la familia de Dios por su comunión con nosotros a través del bautismo. ¿Sí? Lo que nos hace hijos de Dios es el creer en el significado de la muerte y la sangre de Jesús en la cruz. La finalidad del sacrificio es restaurar la relación o la comunión perdida del hombre con Dios. La muerte de Cristo en la cruz es más que suficiente para restaurar la relación que hemos perdido con Dios. ¿Sí? Y voy a dejar el día de hoy hasta acá. Y en 8 días vamos a desarrollar un poco más esta idea de Primera de Pedro capítulo 3, del versículo 17 hasta los 2 primeros versículos del capítulo 4. Pero espero que esto que vimos hoy haya podido ser muy reflexivo. Esto es más como una pequeña introducción al final del capítulo 3. Y en 8 días vamos a ver más adentro el meollo de este asunto. Entonces los invito para que puedan ir analizando en esta semana más estos últimos versículos. Que puedas preguntarte cómo los llevarías a tu vida, cómo de eso se trata el cristianismo, de eso se trata obedecer a Dios como lo hacía Jesús. O sea, esta escritura dice esto, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida? Eso es lo que tú debes hacer. Porque la mejor manera de aprender es practicando, es aplicando. Tú no te vuelves un experto conductor de automóvil con una sola clase. Te dan como 5 clases
y te entregan el pase para conducir y vas y compras el carro y el primer día que tienes tu carro nuevo y con el pase, y ¿cómo es que era? ¿Primero qué? ¿Meto la llave? ¿Y después qué hago? ¿El embrague? ¿Y después qué? Y tienes que seguir practicando y practicando y practicando y practicando y aplicando y aplicando y aplicando para que puedas convertirte en un experto. Entonces, medita en estas escrituras y procura vivirlas en tu vida. Analiza de estas escrituras que vimos hoy. No sé cuántas escribiste, no sé cuántas anotaste, no sé cuántas retuviste en tu mente, pero las que hayas logrado hacer, ve y medítalas esta semana y luego pregúntate, bueno, ¿cómo las voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer esta semana para aplicar esto? Eso es el verdadero cristianismo. Con eso, cuando llegue una falsa doctrina en tu vida o te vengan a endulzar el oído, tú vas a estar preparado para poder responder. Cuando te calumnien por ser cristiano, como le pasó a estos cristianos del primer siglo, vas a saber cómo responder. ¿Ok? Entonces, dejemos hasta acá. Los espero de hoy en 8 días para darle la conclusión a esto. Nos vemos también el próximo domingo. Este domingo a las 10 de la mañana tengo un invitado, un predicador invitado desde Lima, Perú. César nos va a acompañar, entonces me gustaría que estuvieran allí, que nos acompañaran este domingo a las 10 de la mañana para seguir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Y de hoy en 8 días acá, en este mismo lugar. Bendiciones para todos ustedes. Voy a cerrar con una oración. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, lo pueden escribir ahí por el chat del Facebook, y pues los que están aquí en Zoom, si quieren hacer alguna aclaración o algún aporte, aquí estamos. Listo. Muchísimas gracias y termino y cierro con una oración. Bendito Dios, Rey amado y Santo Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por guiarme, Dios. Te ruego, por favor, estas escrituras ya hayan podido ser de gran utilidad, Padre mío, y te ruego que ayudes a cada una de las personas que escucharon esta prédica a meditar en esto, Señor, a escudriñar más tu palabra, Santísimo Dios, y a forjar unas convicciones fuertes y profundas, enraizadas en el fundamento de tu Hijo Jesús y de tus mandamientos, de tus ordenanzas, Padre. Gracias te doy, Santo Dios, y te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión.